traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Segunda de Pedro. Es una narración, hermanos, llena de muchas bendiciones. La semana antepasada, no, de la antepasada, la otra, no sé cómo se dice, antepasada, de antepasada, de antepasada, pero fue hace tiempecito. Leíamos este pasaje, hermanos, del 1 al 11. Y nada más quiero hacer énfasis en este recordatorio, hermanos. Dice segunda de Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gloria a Dios por eso. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hablamos de eso en esa ocasión, hermanos, y espero que en medio de tanta turbulencia, espero que me comprendan lo que voy a comentar ahorita en base al final del versículo, bueno, del versículo 2. Espero, hermanos, que en medio de tanta turbulencia, de tantas situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir, por el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos disfrutar en todo momento, bien conscientes de la gracia de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, podamos disfrutar de la paz de Cristo. No hay nada, hermanos, como vivir cargados,
angustiados, en zozobra, cuando por el conocimiento que nosotros podemos tener de nuestro Señor Jesucristo, se pueden multiplicar a nosotros tanto la gracia del Señor como la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me comprenden? ¿Qué valioso es eso? Entender que podemos disfrutar de la paz que nos da conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En medio de la dificultad, sí. ¿Estamos ausentes de problemas? ¿Estamos ausentes de dificultades? No, leíamos en la escuela dominical hace un momento que hay tribulación, hay dificultades, hay problemas. Pero en medio de todo eso, hermanos, podemos disfrutar de la paz del Señor. La semana antepasada yo recordaba este pasaje, hermanos, y viene a mi mente una ocasión cuando la hermana Mari Piña, una vecina de la colonia donde vivíamos nosotros en Guadalajara, conocida nuestra, no podemos decir muy amiga, pero sí conocida, de otra iglesia, un domingo de escuela dominical, un domingo de iglesia, hermanos. Ella salía de su colonia para ir a otra colonia, a la iglesia. Y nosotros nos enteramos ya hasta en la noche, hermanos. Pues ya, tenemos un dicho en México que dice que las malas noticias corren rápido. Y nosotros estábamos al otro extremo de la ciudad, en otra iglesia. Y nos llega la noticia, oye, que atropellaron a la hermana Mari Piña y a su hijo. ¿Cómo? Sí, se murió el niño. Un adolescente de 12, 13 años. Entonces ya dijimos, mi esposo y yo, bueno, cuando regresemos de la iglesia vamos a pasar por la casa de la hermana Mari Piña y pues acompañarla en ese momento de dolor. Había ido a la iglesia en la mañana y ya supimos ya los detalles, que cuando terminó la iglesia se paró en la esquina para agarrar su camión para regresar a su casa, y antes de que pasara el camión de ella viene otro chofer de otro camión y se sube a la banqueta y los arrolla y le mata al niño. Y cuando llegamos nosotros planeando qué le vamos a decir, porque qué difícil es llegar a un evento donde hay dolor de ese tipo. ¿Qué se le puede decir? Pues vamos a citar algo de la palabra, pero todas las cosas ayudan a bien, como que no se recibe muy bien ese versículo de ese momento, ¿verdad? Y hermana, pues fortalezcas en el Señor. Pues sí, pero mi hijo es el que se murió. ¿Qué le vamos a decir? Ahí veníamos pensando en eso. ¿Cómo le podemos transmitir paz a la hermana Mari Piña? Y más cuando va saliendo de la iglesia y le atropellan y le matan a su muchacho saliendo de la iglesia. O sea, no andaba de vaga. Acababa de terminar el culto, de alabar al Señor. Y yo no sé quién inventó, hermanos, la tradición de que en un funeral, en un velorio, se sirva café y pan y galletas. Pero ¿sabe qué es lo primero que piensa uno? Se hace la reunión fúnebre y está el café y las galletas. Y llegamos a acompañar a la hermana Mari Piña y nos encontramos con la que andaba repartiendo el café y las galletas. Era la hermana Mari Piña. Y con una sonrisa. Y yo pensé, híjole, la hermana quedó afectada de sus facultades. ¿Por qué? Este es tiempo de dolor, es tiempo de llorar, es tiempo de sufrir. No es un tiempo de calma. Y yo sí cometí la imprudencia de preguntarle, hermana Mari, ¿está bien? Dice, sí, pastor, estoy bien. Lamentamos mucho lo que pasó, hermana Mari. No se apure, pastor. Mi hijo está en un mejor lugar. Hermana Mari, ¿se siente bien? Sí, pastor. Y con ganas de preguntarle, ¿y no le duele que mataron a su hijo? Y antes de preguntarle dice, pastor, todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Dios sabe por qué pasan las cosas. El Señor da, el Señor quita, bendito sea su nombre. Pásenle, acompáñenos. Y el que salió fortalecido fui yo. Al ver la actitud de una
hermana con una fe no fingida, una fe auténtica que dice: el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede pasar esas cosas en ese momento, hermanos? Es que cuando conocemos al Señor, hermanos, la gracia y la paz del Señor están disponibles para aquellos que nos decimos ser hijos de Dios. Aleluya. Y eso se transmite, hermanos. Creo que les platiqué a ustedes hace 7 años, o me corrige mi esposa porque ella sabe mejor de fechas, cuando falleció mi papá. Lo velamos ahí en su cama. Ahí donde murió mi papá, nosotros como familia lo velamos ahí en su cama. Le pedimos a la funeraria que viniera a medianoche para que se llevara el cuerpo y nos lo preparaba porque lo íbamos a trasladar a otra ciudad. Y ahí teníamos a papá y estábamos los 9 hermanos que somos y mi mamá y vinieron unos amigos de mi hermano menor, compañeros de trabajo de una escuela. Y nos escuchaban cantando ahí en el cuarto con mi papá y luego nos acordábamos de anécdotas con mi papá y nos reíamos. Y luego volteábamos a la cama y llorábamos. Y luego cantábamos y luego nos reíamos. Entonces mi hermano en una de esas me dice: oye, sal a la sala, me dice. Y dicen mis compañeros que estamos locos, que nos afectó la muerte de papá. Explícales que no estamos locos. Y ya les hablé a esos compañeros de trabajo de la esperanza que tenemos en Cristo. Y que en medio de tiempos difíciles en los que sí lloramos, porque no estamos ausentes de los sufrimientos, sí lloramos, en medio de eso, hermanos, es mucho mayor la paz de Jesucristo que podemos experimentar. Y eso es, hermanos, el diario vivir. A eso nos llama el Señor. Entonces, hermanos, nos sean multiplicadas esa paz y esa gracia en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De aquí, hermanos, que uso las palabras del hermano David, otra vez de la escuela dominical: conozcamos la palabra de Dios más y más y más cada día. Amén. Hay otro mensaje, hermanos, en el siguiente versículo muy importante en el que me voy a detener esta mañana. Dice versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a una vida dedicada al Señor. Todas las cosas que pertenecen a esto nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez, hermanos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay otro mensaje en este versículo del que quiero hablar, hermanos, esta mañana. Y nuestro llamamiento, hermanos, es uno de los temas repetitivos en las cartas del apóstol Pedro, hermanos. Y es donde yo quiero llamar su atención. Pero este llamamiento, hermanos, no pierdan esto. Es aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a terminar contándoles el testimonio de 3 hombres, aunque 2 de ellos dieron testimonio. Es el que voy a leer en la palabra del Señor, de una experiencia que ellos tuvieron que nosotros podemos tener todos los días, porque el escritor de los Hebreos dice que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios cada que querramos para alcanzar misericordia y gracia en el mismo trono de la gracia del Señor. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, hace un énfasis, hermanos, en el llamado que tenemos de parte del Señor. Miren, en primer lugar, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos enseña que hemos sido llamados, y es bien importante entender este llamado del Señor, hermanos. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois, miren qué lindo, hermanos. Miren el lugar donde nos pone como hijos de Dios. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya.
Sin duda alguna, hermanos, todos nosotros tenemos un pasado. Algunos uno muy oscuro, algunos un pasado terrible, una manera de vivir que no era de bendición ni para nosotros mismos, mucho menos para las personas que nos rodeaban. Pero hermanos, el Señor nos sacó de ahí con un propósito. Tenemos un llamado del Señor para salir de las tinieblas y habitar en su luz admirable. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y el llamado, aparte de sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, pone en nosotros la responsabilidad, hermanos, de proclamar esas virtudes a otras personas. El testimonio que nosotros podemos contarle a otros no es la base para la predicación del evangelio. Debemos de ser bien sabios con eso. Pero es un refuerzo para decirle a la gente, mira lo que dice la Biblia. Y yo te doy testimonio con mi vida de que así ha sido. El Señor me sacó de una manera de vivir nada agradable. Y si se animan a contar su pasado, pero con un énfasis menos fuerte que el cambio de vida. ¿Me explico? Hay personas, hermanos, que hablan de su pasado con un énfasis tremendo. No, cuando yo no era cristiano, yo tenía dinero, mucho dinero. Y los hombres dicen, me rodeaba de mujeres y sobraba el vino y sobraba esto y yo era aquí, yo era allá y yo repartía y yo daba y yo hacía. Pero me convertí a Cristo y mi vida cambió. Ahora soy diferente. ¿Me explico? Hay mucho énfasis en lo que yo era, yo hacía, yo decía, yo daba, pero ya vine a Cristo. Debe ser al revés. Yo viví una vida miserable, pero vine a Cristo y Él cambió mi vida. Él me sacó de las tinieblas y me puso en la luz maravillosa del Señor. Ahí debe ser el énfasis. Y digo, y si alguien se atreve a decir, es que yo cuando no tenía a Cristo yo era esto y esto y esto, y alguien le puede decir, no lo puedo creer. ¿Por qué eres tan diferente? Sí, el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tenemos ese llamado, hermanos, de parte del Señor. Y otra vez, hermanos, involucra aquí el conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El segundo llamado que leemos del apóstol Pedro, hermanos, dice que hemos sido llamados. Este está bien interesante, hermanos, porque esto nos habla de cambio de vida. Es igual primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Miren qué llamado tan maravilloso tenemos del Señor para los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Pedro 3:8, primera de Pedro 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y luego dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Y lo que dice, hermano? Porque fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, que somos llamados para heredar bendición, hermanos, está de la mano con este consejo del apóstol para la iglesia. Acuérdense, a todos, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ellos va dirigido este mensaje. Y luego dice, sé todos de un mismo sentir. Ese es el cambio de Cristo en nuestra vida, hermanos. Sean compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amables, no devuelvan mal por mal. Aleluya.
Está bueno ese mensaje, ¿no? No devuelvan mal por mal. ¿Hay gente que nos va a hacer mal? Sí. Y el mundo dice, ¿te la hizo? Te la paga. Sí, el mundo dice, ¿te dijo? Dile. ¿Usa el claxon para pitarte? ¿Y qué hacemos? ¿Usamos lo mismo? ¿Le ponemos tonada al claxon? El consejo del apóstol dice, no devuelvan mal por mal. No devuelvan maldición por maldición. Al contrario, bendigan, porque ustedes fueron llamados para heredar bendición. Tenemos un llamado glorioso, hermanos, que la gente tiene que ver, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, y la gente tiene que sorprenderse, y la gente tiene que glorificar a nuestro Padre que está en los cielos cuando vea nuestra reacción ante el insulto, ante la injuria, incluso ante los falsos testimonios, de que podemos guardar silencio y que le dejamos la justicia a Dios, de que estamos tranquilos sabiendo que el Señor peleará por nosotros, en lugar de reaccionar como antes lo hacíamos, porque todos tuvimos un pasado. A todos nos sacaron sangre cuando éramos chiquitos por peleoneros, porque teníamos esa reacción inmadura de pelearnos aunque nos pegaran. Y yo era de esas personas, hermanos, que yo veía sangre en mi cara y en lugar de darme miedo me enardecía y peleaba más violento me volvía en cuanto yo veía sangre en mi cara. Y me decía, ¿me pegó? No, pues yo voy a buscar con qué. Pero después la gente tiene que decir, como me dijeron las comadres de mi mamá, cuando me ven guapo, bañado, con corbata, para predicar en el aniversario de la boda de mis padres, y me ven las señoras amigas de mi mamá y me dice, ¿eres tú, Moy? Le digo, yo mero, no lo puedo creer, porque eras tremendito, Moy. Sí, pero Cristo me cambió, me sacó de las tinieblas y me puso en su luz gloriosa. Ese testimonio de que eras, ya no eres, glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Pero el testimonio que a veces decimos, hermanos, míralo y dice que es cristiano, o míralo y va a la iglesia, o míralo y eso no glorifica al Señor, hermanos. Hemos sido llamados para no devolver mal por mal, para no maldecir por maldición, sino al contrario, para dar bendición, porque nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. Gloria al Señor. Nos vamos todavía más profundo, hermanos, en el capítulo 5, versículo 10 de Primera de Pedro. Esto va todavía, los siguientes dos, hermanos llamados, van mucho más profundo. El 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, ¿ya están ahí? 5:10. ¿Qué dice primera? ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Que nos llamó a su gloria eterna. Aleluya. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y luego miren, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Aleluya. Hermanos, hay una poderosa consolación aquí en estas palabras, hermanos, porque el Señor nos ha llamado para su gloria eterna. Y tener esta comprensión, hermanos, nos capacita para ver más allá de los sufrimientos temporales que enfrentamos en la vida. Entendiendo, hermanos, que muchas veces nuestros sufrimientos temporales son consecuencia de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. No es culpa de Dios. A veces nuestra fe tiene que ser probada. Y el Señor dice en su palabra que
No nos ha venido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor que juntamente con la tentación nos da la salida. Cuando somos probados y lo enfrentamos y el Señor nos da la salida. Pero muchas veces, hermanos, sufrimos en esta vida más de lo que debiéramos sufrir porque pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones por no querer crecer en el conocimiento de Dios. Y a veces decimos lo que no tenemos que decir y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y cuando vienen las consecuencias o la cosecha de esa siembra, es lo que no nos gusta. Pero son consecuencias, hermanos. Y nunca debemos de quitar de nuestra mente las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias de nuestras palabras, de nuestros dichos. Por eso es que somos constantemente animados a crecer en el conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque somos llamados, hermanos, a su gloria eterna. Lo que hacemos aquí en la iglesia, hermanos, y lo que hacemos aquí en la vida cristiana es un ensayo de lo que vamos a disfrutar en la eternidad con Cristo Jesús, hermanos. Pero en el corazón y en la mente de Dios ya estamos allá con Él. Es difícil de comprender eso. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo les pregunto, hermanos, y les pregunto porque a veces yo digo, ¿cómo puede ser eso? No lo comprendo. Humanamente no lo comprendo, pero así es como nos ve el Señor, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Allí es donde el Señor nos ve. Lo que pasamos aquí en la vida, los años que el Señor nos regale de vida y de conciencia, son temporales y son pasajeros. Al Señor le interesa más nuestra eternidad con Él y es donde debemos enfocarnos por su gloria y excelencia, que es el siguiente llamado, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 1, que es el que acabamos de leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, otra vez, de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Y en este versículo, hermanos, está haciendo una referencia muy clara, hermanos, de cómo el Señor revela su presencia a cada uno de nosotros cuando nosotros queremos. Es muy recurrente esta pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez? Se preguntan muchas veces en las iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios? Que usted pudo decir como Moisés cuando estaba frente a la zarza y el Señor le habló y le dijo, quita el calzado de tus pies, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás santo es. De esas veces que uno está orando, que uno está en una reunión, en un tiempo de palabra o de oración o de intercesión o cualquier tipo de actividad que nos está trayendo a la presencia de Dios, a la comunión con el Señor. Y uno es tan impactado por esa presencia, hermanos, en nuestra vida, que hay una reacción externa en nosotros. Puede ser llanto, puede ser alegría, puede ser brincos, hay una reacción externa, hermanos, de decir, híjole, yo sentí tan fuerte, tan padrísimo, sentí la presencia de Dios, que no quisiera separarme de ahí. No quisiera dejar eso por nada. Y ese es el testimonio, hermanos, de 3 hombres de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el camino a Damasco cuando Saulo iba para perseguir, para hacer mal a los hermanos de la iglesia? Y de repente el Señor le aparece en su gloria y su majestad, de tal manera que cambió a un Saulo de Tarso por un apóstol Pablo, al que nosotros conocemos ahora. Igual como decía el hermano David, el perseguidor se convierte en perseguido por ese encuentro con la misma gloria de Dios. Un hombre tocado por Dios, discipulado por el Espíritu Santo y enviado por el Señor
a predicarle a los gentiles el evangelio de Jesucristo. Un hombre transformado, hermanos, por la misma presencia de Dios. Aleluya. Y hay un evento, hermanos, en los evangelios donde el Señor aparta a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob. Y de repente aparece del cielo un resplandor que los llena, que llena al Señor con una luz resplandeciente. Y de repente aparecen ahí junto al Señor, en medio de ese resplandor, el representante de los profetas. Y está ahí Elías. Y aparece el representante de la ley. Ahí está Moisés. Y aparece el representante de la gracia. Ahí está el Señor Jesús. Uno de sus discípulos reacciona y le dice: Señor, pero ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Mejor aquí nos quedamos. Hacemos 3 altarcitos. Miren desde dónde se practicaban los altarcitos. Hacemos 3 altarcitos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, y aquí nos quedamos, Señor. De esas veces, hermanos, que uno no quiere dejar su devocional cuando uno está metido en la presencia de Dios. A su gloria y excelencia. Y con el tiempo, hermanos, con el tiempo, Juan escribe, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta es la experiencia de un hombre que disfrutó de la misma gloria del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Recuerda usted el día que se convirtió a Cristo? ¿Recuerda usted el día que cambió su vida en donde haya sido? Mi experiencia fue en un altar. Recuerda ese día. Cuando yo reaccioné, cuando yo volví en mi mente, hermanos, yo estaba en el altar pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. Con un encuentro con Cristo glorioso. Yo no olvido ni el día ni la hora en que eso sucedió en mi vida. Un encuentro por el mismo Dios con su gloria y por su gloria y excelencia. Pero la experiencia de Juan fue maravillosa, hermanos. Qué honor para este hombre decir, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros la vimos. Y fue ese evento, hermanos, que en la Biblia, en los evangelios conocemos como el monte de la transfiguración, donde Pedro, Juan y Jacob vieron la misma gloria de Dios, hermanos, revelada a nosotros, disponible para nosotros. Este es el precio, hermanos, por el conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué glorioso, hermanos. Lo vimos con nuestros propios ojos, dice el verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria
una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y miren qué glorioso poder dar este testimonio, hermanos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya. Hermanos, hemos sido llamados para anunciar esa gloria de Dios. Y hemos tenido ese llamado de Dios a hacer tantas cosas, hermanos. En primer lugar, entendamos, hemos sido llamados para salir de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. No tenemos por qué seguir practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Hemos sido llamados a devolver bien por mal, bendición por maldición. Ya no reaccionamos como los otros que no tienen conocimiento de Dios. Nosotros tenemos conocimiento de Dios. Y eso se puede, hermanos, en todas las áreas. Mi hermano trabaja en una empresa, hermanos, que empaca pollo. Un pollo que tiene un sellito rojo en Estados Unidos. Y ese hombre, hermanos, el dueño de esa empresa, una ocasión, él escribió un libro de su biografía y dice: vi que mis trabajadores bajaban su rendimiento en la producción. Ahí te va, Dani, tú eres jefe, tú eres jefecillo. ¿Quién más es jefecillo aquí? No está Rubén. El Jovas es jefecillo. Giovanni también es jefecillo. Yo también, pero no, en mi casa nomás. Y este hombre de este testimonio: vi que mis trabajadores bajaron el rendimiento. Entonces, ¿cuál es la reacción del patrón cuando un trabajador baja su rendimiento? Hay que darle su regañada. Y si no te pones las pilas, te descansamos. Ponte las pilas porque te descansamos 1, 2, 3 días. Pero este hombre, con el temor de Dios en su corazón, dice: yo vi que mis trabajadores empezaron a bajar rendimiento. Entonces lo que hice fue acercarme a él y decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces abrieron su corazón y me dice: mi esposa está enferma, tengo problemas, no he dormido bien, tenemos dificultades en la casa, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas con mis hijos. Y empezaron a contarle sus problemas. Y el hombre le dijo: espérame tantito. Y llamó a un pastor. Le dijo: pastor, ¿puedes venir y aconsejarme a este trabajador? Y le dio consejería, lo levantó y al ratito estaba produciendo el doble de lo que antes producía. Y dijo este empresario: eso funciona. Entonces puso una empresa de capellanía en su empresa. Y ahora ese hombre vende la capellanía a diferentes empresas, incluyendo México. Mi hermano es director de esa empresa de capellanía en México. ¿Y qué hace esa empresa de capellanía? Venden la consejería para levantar al caído. No tienen a Cristo en su corazón. Es gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero atienden sus problemas. Y dice mi hermano: ¿me pagan por ayudar a los necesitados? ¿Y me pagan bien? Menciono este testimonio para decir: eso sucede en todos los niveles. Gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero que está decaída y dice: estoy decaída porque tengo problemas. Nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, tenemos la respuesta para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el llamado que tenemos, hermanos, por su gloria y excelencia. No somos menos, no somos poca cosa, hermanos. Como decía en el 2:9, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un llamado, hermanos: salir de las tinieblas a su luz maravillosa, no devolver mal por bien, o bien por mal, mejor dicho, ni bendición por maldición.
Hemos sido llamados por su gloria, a su gloria eterna, y hemos sido llamados por su gloria y excelencia. Y así como Pedro y Juan tuvieron ese encuentro en el monte de la transfiguración y dan testimonio de haber escuchado la voz de Dios, hermanos, esa gloria y excelencia de Dios y esa voz de Dios está disponible para nosotros. Podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios cada que nosotros querramos entrar a su mismo trono de gloria. Entonces, hermanos, tenemos llamamientos maravillosos de parte del Señor. Amén. Para disfrutarlos. Así como disfrutamos, según el consejo en semanas pasadas, de la paz del Señor y de la gracia del Señor, ahora disfrutemos el llamado que tenemos, número uno, y en segundo lugar, seamos responsables de compartir con el caído, con el necesitado, de lo que nosotros hemos experimentado y ver a otro levantado, con una oración, con una intercesión, con un abrazo, con un apoyo, porque a eso nos ha llamado el Señor, para hablarle a la gente que salga de las tinieblas a la luz maravillosa del Señor. Y tenemos más mensajes en ese pasaje todavía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso, esta mañana, la bendición, Padre, que tenemos de tener tu bendita palabra en nuestras manos. Dios, rogamos en el nombre de Jesucristo que nos permitas comprender el poder de tu palabra, Señor, para nuestro beneficio y para ser de bendición a otras personas. No somos cualquier cosa, somos real sacerdocio, somos gente santa, somos llamados por Dios. Cierto es que tenemos una responsabilidad enorme, Señor, de que la gente glorifique al Señor al ver el testimonio que tú has hecho en nuestras vidas. Tenemos familiares que necesitan ver nuestra luz brillar. Tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Tenemos vecinos tan necesitados de Dios, que ellos tienen la bendición de tenernos a nosotros como amigos, como familiares, porque en nosotros está el conocimiento de Dios, la gracia de Dios, la paz del Señor y esa bendición que tenemos para compartir con otros. Ayúdanos, Padre, a ser responsables. En primer lugar, para disfrutar esas bendiciones que tenemos, según nos enseña tu santa palabra. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho caso a estas bendiciones que tenemos en tu palabra. Y abre nuestro entendimiento para comprender todo lo grande que tienes para nosotros en tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Señor, que no estamos en esta iglesia esta mañana solamente por rutina o porque no teníamos otra cosa que hacer. Estamos aquí porque valoramos venir a tu presencia, Señor, juntos como hermanos. Valoramos el ser edificados mutuamente, Señor, en la casa de Dios esta mañana. Valoramos el ser fortalecidos en tu presencia, Señor. Valoramos tu palabra, Señor. Valoramos la amistad, valoramos a nuestros hermanos y amigos. Es una bendición que tenemos, que tú nos das. Y te agradecemos, Padre Santo, la bendición de poder abrir tu palabra esta mañana y reflexionar en estos llamados que tienes para nosotros, que a ti te plació inspirarlos para que quedaran escritos en tu palabra para nuestra bendición.
Te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Dígale con su corazón. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, de mi corazón. Amén. Que arda A tus pies, tu presencia, Señor. lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh, oh. Y así permaneceré, postrado a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Amén, amén, amén. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén.
quitaste toda